salida de los horarios escolares, de una institución, de otra y demás, y queríamos abordar este tema, poder charlarlo también en este espacio, al menos ponerlo sobre la mesa de una situación que está ocurriendo y charlar con profesionales para darle un marco a esta situación. Estamos en el estudio con Magda Guillós, es psicopedagoga. Buen día, Magda, bienvenida. Buen día, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien. Y está Vanessa Koch también, que es psicóloga. Vanessa, bienvenida. Gracias, buen día, Nicole, y buen día para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, consultarles, seguramente están más al tanto que nosotros de por ahí de estas situaciones que hemos visto en los últimos días. ¿Cuál es la situación o como por ahí cómo podemos graficar sobre estas peleas de adolescentes? ¿Es una problemática? ¿No es una problemática? ¿Hay que preocuparse? ¿No? ¿Cuál es la situación actual? Qué pregunta difícil. Es una pregunta difícil, la podemos ir charlando, pero por ahí, sí, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Mira, lo que yo puntualmente creo es que es una problemática un poco social. Esto de las peleas adolescentes es algo... Bueno, la semana pasada se dieron muchas peleas acá, en la ciudad de Maciá, y bueno, y paralelo a eso, a las peleas, estaba este canal de WhatsApp como medio de difusión en el cual se le daba, es como que se le da mayor entidad también, creo. Y bueno, lo que charlábamos también con Vanessa es, por ahí lo que circula en la sociedad es esto de culpabilizar o de estigmatizar a los adolescentes. Y en realidad nos parece que, bueno, es algo que va mucho más allá de las peleas, tiene que ver con fenómenos sociales también, porque la realidad es que vivimos en una sociedad violenta, la violencia está... Cada vez Te más, diría que sí, y presente cada vez más presente en los medios, en las redes sociales y en todos los estratos sociales también. Entonces pensar como que es un fenómeno solo de los adolescentes es como reducirnos solo a lo que se ve. De repente hoy todo lo que se ve pareciera ser que es que la vida que se ve es la que existe. Y que lo que no pasa por la pantalla no existe. Peleas entre adolescentes hubo en todos los tiempos, la diferencia es que ahora con el nivel de comunicación global que hay, se viraliza, se socializa, se muestra constantemente, y esto también retroalimenta esos fenómenos de violencia, porque la violencia tiene la característica de que cobra fuerza, que toma una fuerza sinérgica que se va retroalimentando cada vez más. En vez de disminuir, el fenómeno de la violencia cuando aparece y cuando es socializado y avalado por los medios sociales y las redes, tiene este efecto que se llama sinérgico, que es que va aumentando cada vez más, va escalando y bueno, puede llegar a consecuencias graves, como ha pasado en algunas situaciones. Esa era una de las preguntas que tenía justamente, si este tema de las peleas adolescentes va en escala o simplemente se está viralizando más, pero es algo que siempre ocurrió. Yo creo que es algo que siempre ocurrió, tal vez no a este nivel, porque la sociedad no siempre fue tan violenta como la de hoy en día, pero sí siempre pasó. El tema es esto también lo que dice Van, este fenómeno de mediatización. De mediatización, ¿viste? Y es como que replica también esos eventos, por así decirlo. Y quizás también, esto opino y ustedes me dirán, pero esto de que se viralice, de que se muestre todo el tiempo, hace que uno también pase a naturalizarlo. Digo, de repente uno mira el noticiero en la tele y muchas noticias que se catalogan como relatos salvajes, como haciendo mención a la película, esto de, no sé, le rompió el parabrisas del auto porque no lo quiso correr. Digo, hay noticias esas que son cotidianas, que uno prende la tele, hace un zapping y se las encuentra. Sí. Bueno, esa es otra característica de la violencia, ¿no? Y que son adultos. Que tiene la capacidad, entre comillas, de ir naturalizándose. Estamos naturalizando todos como sociedad el tema de la violencia, o sea, estamos todo el tiempo naturalizando que se golpea a personas mayores, que se golpea a personas con discapacidad,
que se ejerza violencia, quizás no de una forma física, pero sí de una forma simbólica en muchas áreas, sino en todas de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que vos decías si debemos preocuparnos, siempre marco esta diferencia, que no hay que preocuparse porque no es muy eficaz, hay que ocuparse. Y una de las formas más eficaces de ocuparnos, y que está al alcance de todos, es hacernos preguntas, ¿no? Empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver como padres, como adultos, como responsables de instituciones con esto que está pasando? ¿Y qué podemos ofrecer de diferente? Porque hay algo que se ve y que está pasando con la franja que va desde la adolescencia hasta la adolescencia tardía, que está estirándose hasta los 20, 25 años, que a los chicos jóvenes les cuesta mucho identificarse, como pasaba hace tiempo atrás, con valores, con luchas sociales, con el cuidado del ambiente, que son momentos en los que los chicos se interesan por esas cuestiones de defensa, de derechos y de cuidados, ¿sí? Entonces, hay algo que hace tiempo dejó de estar y es la oferta para que ellos se interesen. Me parece que como adultos tenemos que volver a nosotros y preguntarnos qué responsabilidad tenemos nosotros como padres y como adultos de una sociedad y qué estamos ofreciendo como sociedad para que los gurises, iba a decir, y son nuestros gurises, se interesen, participen en actividades sociales, culturales, artísticas, musicales, deportivas. O sea, ¿qué hay para que los chicos dejen de creer que todo pasa por una pantallita y que lo que no pasa por ahí no existe? Entonces esto sería una forma de combatirlo, porque yo te iba a preguntar a las dos, ¿cómo se puede combatir esto? ¿Cómo lo combatimos teniendo en cuenta y tomando esta idea de sacarle culpabilidad al chico, al adolescente? Sí. ¿Cómo combatimos? ¿Cuál sería el primer paso a dar para decir, bueno, queremos disminuir un poquito este tema de la violencia adolescente? Por lo menos tenerlo presente y decir, bueno, a ver qué puedo hacer. Esto, hacerse preguntas, una de ellas, brindar estos espacios también. Sí, por ahí tal vez también acercarnos a la población adolescente, tantos como, digamos, adultos que trabajamos en educación, como padres o como adultos generales, digamos, seres sociales. Sí. A veces cuesta porque a veces los adolescentes, bueno, la adolescencia es una etapa muy particular, en la que la comunicación se da más entre los pares, está más afianzada que con el mundo de los adultos, pero bueno, siempre hay que ir buscando la manera, las formas, las actividades, los momentos que podemos compartir con nuestros hijos y con los adolescentes en general, para poder abrir esa brecha de comunicación. Claro, por ahí también es esto, acercarse, pero estar disponible, porque muchas veces padres, educadores, demás, estamos, pero no estamos disponibles emocionalmente. ¿Qué significa? No les prestamos la atención realmente, no los escuchamos, no nos detenemos a dar ese espacio, a generar ese espacio. Yo creo que eso es fundamental. Justamente, miren, les comento, en las instituciones educativas, en estas últimas semanas de marzo, se está dando la reformulación de los acuerdos escolares de convivencia. Así que bueno, yo trabajo en 2 instituciones educativas, además soy mamá de 2 adolescentes que están también en una institución educativa, así que he participado de varias reuniones entre la semana pasada y esta. Y yo pensaba también cuando Rodrigo me convocó, que me decía cómo abordar esto, qué mensaje dar a los padres. ¡Wow! Me quedé pensando. Y bueno, en todas estas reuniones se suele dar esto de que las escuelas piden mayor responsabilidad, mayor compromiso a las familias, a los referentes adultos, y los referentes adultos le pedimos lo mismo a la escuela. Más presencia en todo sentido. Más presencia, más autoridad. Es como que las dos partes se pasan la pelota. Entonces, claro, y en el medio, ¿qué pasa? ¿Viste? O sea, nosotros padres, si me pongo en el grupo de padres, esperamos que las instituciones educativas resuelvan, por así decirlo, o hagan
lo que yo no puedo, y a su vez la institución educativa también espera que nosotros hagamos algo que... Lo que escapa también a la escuela. Claro. Ahora Entonces es como que quedamos ahí en una nebulosa de darnos responsabilidades para todos lados. Y no asumir la propia. ¿Qué hacemos? Que es un poco esto que decía Vane. ¿Viste? Es como que estamos esperando que otro venga a hacer lo que no podemos, lo que no nos sale, no sabemos cómo, porque... Y a partir de esto, a partir de esto que estás comentando, y te lo pregunto a partir de tu trabajo en escuelas, digo, en términos generales, ¿los padres saben de esta pelea? ¿Saben de este grupo de WhatsApp, por ende, que se filman los chicos peleándose? ¿Están enterados? ¿Están al tanto? ¿Un chico que se pelea, el padre se entera? ¿Qué hace mi hijo después de la escuela? En términos generales, ¿no? Muchas veces no. Claro. Muchas veces no. No saben. No. Claro. No. Claro, se mantiene Esa es una oculto. realidad también. Los padres no sabemos muchas veces lo que hacen nuestros hijos. Y eso también forma parte de la adolescencia. A ver, Obviamente, o sea, no es mi algo hija grave. no va a venir a contarme a mí todo lo que hizo, digamos. Pero en rasgos sabiendo generales que sabés está más o menos mal. cómo se Exacto. comporta, Pero bueno. cómo es con sus amigos, Sí, digamos, sí, como sí. que me parece que las Conocemos- familias... En nuestros pueblos todavía Pero- conocemos a los amigos de nuestros Sí, hijos, a las familias. ¿no? Tenemos ciertas ventajas por vivir en ciudades o en pueblos chicos, pero justamente la adolescencia se caracteriza por eso, que el niño deja de ser niño y empieza a construir su propia historia. Y hay cosas que no va a compartir con sus padres por distintos motivos, no porque sean malas, sino porque él empieza consiste en eso, en poder... a formar su propio mundo, ¿sí? Pero bueno, ante eso, que tampoco sería recomendable invadir, porque es su espacio personal y él está construyendo su identidad, ante eso lo más importante es poder abrir un espacio seguro de conversación, de afecto sobre todo. Hay esto que decía Magda de la presencia afectiva, de la presencia emocional, de estar disponibles emocionalmente, de permitirnos como padres no saber todo, porque no vamos a saber todo, porque no venimos con un manual, y aceptar eso también como natural. Bueno, no sabemos todo, pero busquemos juntos de qué manera podemos dar curso a esto que te está pasando, a esto que le pasó a tu amigo, a esto que tenés miedo de que pase, porque también así como circulan peleas, circulan muchas cosas, muchos contenidos de distintas clases, de acoso, de extorsión. Sí, sí, sí. Estamos No, sí, puede pasar. A lo mejor si el aire hace mal, lo bajas un poquito. De extorsión, bueno, de contenidos íntimos que también a veces son difundidos. Entonces, es re importante como padres siempre intentar, nunca dejar de intentar abrir esos espacios seguros para nuestros hijos. Yo quería preguntarte, y volviendo al tema de estas peleas, si un chico 15, 16, 17 años es 100% consciente de que esto puede terminar mal, una piña mal pegada, alguien que se tropiece, que caiga para atrás, ¿hasta qué punto es consciente del adolescente que se está peleando que puede terminar mal eso? No. No son conscientes. No están... neurológicamente no tienen la madurez aún para ejercer el control de sus impulsos. Claro. ¿Sí? Su cerebro está desarrollándose y por muchos años más va a seguir sienten tan desarrollándose. intensamente cuando se enojan, cuando se enamoran, cuando están felices, siempre es todo mucho. Y por Todo otro muy lado, intenso. no tienen la noción de su esquema corporal, no se ha terminado de construir tampoco. Entonces capaz que quieren dar una palmada y pegan con toda la fuerza. Por ejemplo, pasa a los varones por ahí más que nada. Sí. O un abrazo y uno siente que es fuerte ese abrazo. Cuanto más un golpe, no tienen la capacidad desarrollada aún de medir ni su impulsividad, ni la fuerza física que pueden ejercer, y mucho menos las consecuencias. No, pero ahí es donde entra el rol adulto. Justamente, no está desarrollado aún, pero está en vías de desarrollo. Proceso. Entonces, justamente, si no hay un adulto referente que guíe, que oriente, se complica.
Bien. Y ya no hablamos de que tiene que ser la familia como tradicionalmente, no, puede ser cualquier adulto, porque las familias hoy están integradas de muy diversas formas y lo importante es que sea un referente adulto y emocionalmente significativo o importante para ese chico o ese joven. Pensaba cuando hablabas de las responsabilidades, Maga, uno por ahí ve o los comentarios en redes sociales o los mensajes que nos llegan a veces de opinión que tienen que ver con esto, ¿no? Y qué hace la escuela y por qué la policía no hace algo y dónde están los padres, ¿no? Como siempre pasarse la pelota. Entonces la recomendación es esto, todos los adultos asumir el rol desde su lugar. Si sos docente, desde el lugar docente, si es, no sé, si sos vecino, si sos vecino desde ese lugar, si sos padre o por supuesto desde ese lugar, asumir ese rol, esa responsabilidad que te toca en el momento en el que estás. Miren, les cuento una situación que me pasó la semana pasada justamente. Yo llegaba a mi casa, eran las 12 del mediodía. Y bueno, un chico que aparece corriendo por la vereda, que me pide el teléfono. Yo, en un principio era un chico grande, un adolescente, como que me costó también ubicarme, qué hacer. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Porque estaba súper agitado, bueno, corriendo, exaltado. Lo venían corriendo, una barrita. Me quieren pegar, me dice, qué sé yo, bueno, lo hago pasar a la entrada de garage de mi casa, le doy el teléfono para que llame a sus padres, me dijo él que llamaba, a su mamá, a su papá, nadie le contestaba el teléfono. Entonces estuvimos ahí un rato y le digo yo, bueno, voy a llamar a la policía. Claro. Porque, no, la policía no, porque somos todos menores. Bueno, pero no sé qué más hacer. Claro, vos también como una claro, desconocida digo, tampoco... O sea, había pasado 20 minutos, pasaron, sí era verdad que había una barrita porque pasaron por adelante, se quedaron en la esquina, o sea, como que venían 2 barritas, no sé cuántos eran, 5, 6. Y bueno, y estuvimos ahí, qué sé yo, bueno, llamé a la policía, me dijeron que sí, que iba a ir, qué sé yo, finalmente alguien de las llamadas perdidas que él tenía, me llama cuando ve la llamada perdida, y bueno, y habla este chico con esa persona, no sé quién era, vení, buscame, bueno. A todo esto, mientras estábamos ahí, que fueron, no sé, media hora, uno de los chicos de esa barrita se acercó. Se acercó, hablaron, charlaron entre ellos, qué sé yo, se dieron la mano. Ay, bueno, decía yo. Problema resuelto. Respiraste. Por fin, bueno. Que yo también pienso, después, se lo dije al gurí entre los nervios y todo en ese momento, pero, viste, y lo quiero recalcar también a eso, porque ese tipo de actitudes... Claro, y más en ese caso que pidió ayuda. Que fue y que acordaron algo, que se dieron la mano, es a lo que apuntamos siempre, lo que siempre estamos hablando. Pasó, qué sé yo, bueno, después llegó la policía, ya se había ido el chico, le dije que había pasado esto, lo otro, bueno. Claro, o sea, un montón de cuestiones para comentar. La policía me dice, lo que pasa es que estábamos a la salida de no sé dónde, de la escuela, y en la otra, que qué sé yo, claro, viste. Vos decís, de niñeros más o menos, claro, un policial de niñero cuidando a la salida de los diferentes colegios, bueno. A todo esto, bueno, pasó, qué sé yo, a la tarde me empiezan a llegar videos, que todo aquello, bueno. Resulta que este chico al que yo ayudé era uno de los que había peleado, protagonizado varias peleas el día anterior y el anterior. Entonces, claro, era como un ajuste de cuentas, un ajuste, por claro. así decirlo. Él había sido quien golpeó en peleas anteriores y en esa situación iba a ser, sí, no sé si decir víctima, pero ay, bueno, viste, y con eso también muchos comentarios, porque bueno, las personas solemos hacer eso, opinar, decir que se debería hacer y demás. Y muchos comentarios como que, mirá lo que hiciste, ¿a quién ayudaste? Y pero al revés. Y claro, pero le iban a pegar igual a esa persona, digamos. Y en un momento yo también, viste, me lo replanteé, yo dije, uy, ¿para qué me meto? Viste, vos decís,
Claro, Sí, que en sí. definitiva parece que esa es la conclusión, Claro. ¿no? Como que Claro, para qué ¿viste? me voy a meter si me meto en un problema, ¿Qué pero debería no, haber hecho? hay O que, sea, hay que Debería haber meterse. hecho, o sea, decirle, no, Cerrar la reja de tu andá a casa y decir, claro, arreglatela. no Sí, sé. sí, sí. Claro, y ver cómo le pegan entre 5 a un Claro, chico ahí, o sea, llegás a ese punto de Sí. que te replanteás La si propia realmente humanidad. estuvo bien o no. Y bueno, después dije, mirá, o sea, que lo que haya pasado igualmente era uno y era una barrita que tal vez, no sé, podría haber pasado cualquier sí, cosa. sí. Ujú. Podría haber pasado cualquier cosa. Ujú. Sí. Así que bueno. Por ahí no caer en esta resignación de decir, no, ¿para qué me voy a meter? ¿Me voy a meter Sí. en un problema? No, sos el adulto en la situación, hay que Es una involucrarse. situación Pero de bueno. violencia y como tal, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de dar aviso a una autoridad. Es como cuando pasa una situación de violencia de género o de violencia contra un niño o niña, digamos, más allá de que sea entre pares, es una situación de violencia que puede terminar, Sí. que pone en riesgo la integridad física de alguien. Entonces, tenemos la responsabilidad, yo diría como seres humanos, de intentar Bien. preservar a un humano que vemos Sí. que está en peligro. Y eso no pasa muy seguido porque uno ve estos videos que se difunden y el que no está filmando está arengando. Generalmente son muy O pocos una los que se risa, involucran. sí. Pero Sí, son sí, sí. chicos. Claro. Claro. Pero bueno, Entonces- esa también es otra cuestión, que muchas veces apuntamos, ¿viste?, los que protagonizan la pelea. Pero en realidad los que Filman. se pelean son una parte nada más, porque detrás de eso, bueno, hay alguien que filma, como decís vos, que está ahí alentando y arengando, y a veces son otras personas las que generan eso. ¿viste? Sí, y se genera como una tribuna, ¿no? Hay gente que va a mirar. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal vez los que quedan más expuestos son los que Pelean, protagonizan, los que Sí, 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 pelean, sí. pero detrás hay otros hilos, digamos, que es mucho más complejo. Bien, entonces, por ejemplo, estoy presenciando una situación de violencia, digo, si puedo intervenir, si no puedo intervenir, digo, de repente quizás hay una violencia física, yo estoy en desventaja, no puedo quizás separarlos, pero sí llamar a una autoridad, llamar a la policía, por ejemplo, eso como mínimo. Sí, Sí. sí. Y como conclusión, ¿qué nos podemos llevar a todo esto? Digo, ¿cómo, no sé, intuyo que de todo lo que hemos hablado, a lo mejor pensar desde nuestro lugar qué podemos hacer y dejar de, si se quiere, que la escuela haga algo o de la escuela al revés, que los padres hagan algo, ¿no? Pensar un poquito más para nosotros. Como conclusión, no sé, se lo pregunto a ustedes. Sí, preguntarnos constantemente qué estamos ofreciendo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, como padres y como sociedad, y tratar de abrir estos espacios que yo mencionaba hoy, que son tan importantes para que los chicos, además de la escuela, tengan otras actividades recreativas, culturales, deportivas, en donde se sientan realizados, porque un poco se ha perdido eso y es un pie de la adolescencia. Poder socializar con otros objetivos y en pos de sus propios ideales en distintos espacios, ¿no? Y esto de preguntarnos es una manera de hacernos cargo y de hacernos responsables también, ¿no? Yo suelo aclarar siempre cuando trabajo con adolescentes, yo trabajo con adolescentes y adultos, y desde una perspectiva familiar. Y esto involucra a la familia como parte del espacio psicoterapéutico. No es que llevamos al chico porque tiene un problema y lo arreglás y ya está. No, porque quien pasa la mayor parte del tiempo de la vida de ese chico con él es su familia. Claro. O el tiempo más significativo. También vale aclarar, no es la cantidad de tiempo, sino qué importante o cuán significativo Claro. es ese tiempo, que sea una presencia emocional, validada, donde haya conexión en todos los sentidos, humana, porque si no, pasa esto, que los chicos deambulan, y si no deambulan, están en un estado de quietud con la pantalla delante todo el tiempo, que se torna como un hábito y en algunos casos una adicción, ¿no? Y somos los padres
somos los padres. Bien. No hay una receta, ni para ser padres ni para estas situaciones de violencia. Lo más importante es no naturalizarlas y preguntarnos qué podemos hacer o qué más podemos intentar. Bien, y pensar para sumar también en preguntarnos también cuál es nuestro vínculo como adultos con la violencia, porque en esto que decíamos de que la sociedad toda es violenta y los chicos no son ajenos a eso, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cuál es? Digo, porque también hay videos de adultos peleando y también en esta misma gracia, también preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro vínculo como adultos y no analizarlo como algo que le pasa solamente a ellos? Estamos en un momento histórico en el que hay mucha violencia insertada, incrustada en nuestra sociedad. Entonces también es importante prestar atención, bueno, a qué se consume en la televisión, qué contenidos, estar atentos, qué juegos, de estos juegos en línea, bueno, a todo. Bien. Vanessa, Magda, muchísimas gracias por la visita, por brindarnos toda esta información. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Magda Guillós es psicopedagoga, Vanessa Koch, psicóloga, charlando un poco sobre esta problemática. Hablábamos específicamente de las peleas de adolescentes.